Hoy vengo con un vídeo en el que os voy a hablar de las casas de Hogwarts. Bienvenidos a Abemar Books, yo soy Chris y hoy traigo un vídeo diferente porque vamos a hablar un poco de Harry Potter. No de Harry Potter como tal, pero sí relacionado. Sí es verdad que yo no suelo hablar mucho de esta saga o de esta historia, pero en su momento yo la leí, la disfruté muchísimo, yo me he visto todas las películas y estaba enganchadísima a todo lo que ocurrió en la historia y con todos los personajes, la verdad. Pero María de Merfrus Libros me ha nominado para hacer esta especie de book tag, en el que os voy a nombrar pues las 4 casas de Hogwarts y tengo que decir 2 libros por cada una de las casas. Un libro que va a ir asociado a la característica principal que tienen los integrantes de esa casa de Hogwarts y el segundo pues un libro que vaya en función del color de esa casa, ¿vale? Antes de empezar a hablaros de todos estos libros que ahora vais a ver cuáles son, como siempre recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales, que también os voy a dejar los enlaces a los libros por ahí en la cajita y nada, que me dejéis también vosotros abajo en comentarios pues qué libros habríais escogido en mi caso con cada una de estas premisas. Y ahora ya, sí que sí, para que sea así un vídeo rapidito y ágil, pues empezamos y os voy hablando. En primer lugar nos vamos a ir a Gryffindor y la característica principal de los integrantes de la casa de Gryffindor es la valentía. Por lo tanto, dice un libro que sacrificarías para salvar el resto de tu estantería. Vale, pues yo aquí os voy a hablar de un libro, pero podría ser cualquier otro que encaje con estas características y os digo por qué. Os voy a hablar de Huye Jane Huye. Es un thriller psicológico que me encantó, es un thriller de 5 estrellas que recomiendo muchísimo si no lo habéis leído y en vez de este podría encajar aquí cualquier otro. ¿Por qué? Porque los thrillers son historias que en ningún momento creo que vuelva a leer, sobre todo si tengo fresco la resolución del caso y el por qué ocurre todo lo que ocurre aquí. Hay otros libros que quizá al final pues no me acuerdo muy bien, o oye, qué pasaba con este personaje y me gusta volver a releer la historia, pero lo que son los thrillers, las investigaciones policiales y demás, cuando se desvela el misterio, si verdaderamente me sigo acordando de ese misterio, pues no me lo vuelvo a leer, porque ya sé lo que va a ocurrir. En este caso yo este libro le tengo mucho cariño porque es un thriller de verdad que disfruté un montón, pero un montón. Pero creo que es un libro que no voy a volver a leer porque ya digo que es que tengo en mi memoria lo que sucede al final de la historia y no me sorprendería mucho más. Entonces me da un poco de rabia eso y pena a la vez, pero sería así. Entonces cualquier otro, solo me pasa con los thrillers, hay otros libros que no me importa volver a leerlos aunque conozca la historia, pero ya sea pues no sé, por disfrutar de la ambientación que me plantea, de la narración de la autora, del autor, en fin, por diversas otras razones. Pero en concreto los thrillers, pues sí que me pasa, tengo esa sensación. Entonces son los libros, o es el género, mejor dicho, que más me cuesta volver a leer, hacer una relectura, digamos. Pero bueno, yo sacrificaría este o cualquier otro thriller en sus mismas circunstancias, que sea un thriller de 5 estrellas como es este y que le pase lo mismo. De verdad, si no lo habéis leído, hace mucho que no lo saco por aquí, leedlo. La historia comienza cuando nuestra protagonista, sin acordarse de nada, de pronto cuando es consciente, cuando dice ¿dónde estoy?, cuando es consciente de sí misma, se ve con un vestido, un abrigo, el vestido lo tiene completamente manchado de sangre. Y en los bolsillos del abrigo se encuentran 2 cosas. En un bolsillo tiene una lista de la compra con huevos, harina y azúcar, y en el otro bolsillo tiene un montón de dinero. No sabe quién es, no sabe por qué está manchada de sangre, no sabe de dónde viene todo ese dinero, no sabe dónde iba y a partir de ahí va a comenzar la historia. Es un libro súper intrigante que mantiene la esencia durante todo el libro, no quieres dejar de leer, quieres saber qué va a pasar en el capítulo siguiente y que de verdad yo recomiendo muchísimo. Y ahora el color de Gryffindor es el rojo
Entonces, yo para el color rojo, como libro así a destacar de mi estantería en color rojo, os voy a hablar del libro de Drácula, que para mí es una de las mejores ediciones que tengo en mi estantería. Me encanta esta edición. Alma Clásicos siempre saca preciosidades, pero creo que de todas las que tengo de esta editorial, el de Drácula es el que más me gusta y siempre lo saco como ejemplo de uno de los libros más bonitos de mi estantería, por la cubierta que tiene y por lo bien que representa quizá la historia que tiene dentro. Quizá la historia para los más románticos pues no les guste tanto o se sorprendan de que yo saque este libro por aquí, pero de verdad que la edición de este libro es espectacular. Siempre os la enseño, pero me gusta repetir porque es que entre las ilustraciones, los inicios de capítulo, la portada, la contraportada, bueno, en fin, maravillas, de verdad, maravilla. Un libro maravilloso, además, un clásico que a mí me sorprendió para bien porque yo iba bastante asustada. Pensaba que no lo iba a disfrutar y que se me iba a hacer lento, me iba a cansar y que lo iba a abandonar, y no pasó. Así que me sorprendió para bien y nada, que lo leáis también, que como ejemplo con libro con portada roja, este yo os lo recomiendo. Ahora vamos con la casa de Hufflepuff, y la característica que tienen los integrantes de Hufflepuff es la lealtad. Entonces se pide pues el libro que sea más viejo de toda la estantería. Yo me he ceñido al libro que tengo más viejo en el sentido de que tenga más estropeado. Y más estropeado porque ha sido leído muchas veces. Os estoy hablando de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón en esta edición que yo tengo. Lo tengo 2 veces, esta era mi edición más viejita. Y Ana Danita, lectora, me regaló la nueva edición que sacaron por el 25 aniversario, que me parece preciosa también porque tiene ilustraciones. Pero bueno, este es el que tengo más estropeado de las veces que lo he leído y también de las veces que lo he dejado, que lo he prestado para que lo lean. Este libro ha pasado por muchísimas manos y la verdad es que, aunque me da pena que se estropeen los libros, a veces cuando me encuentro pues con esta situación del libro un poco más estropeado, y sé que es porque el libro se ha leído muchas veces y se ha disfrutado, también es una sensación buena, no solo negativa. Para mí también es algo, un aspecto positivo. Pero bueno, para que lo veáis un poco, y esto va a doler, os enseño que este libro está desencolado, o sea, mirad, que está levantado completamente. No se me ha caído ninguna página del libro, pero algunas se levantan. O sea, es que no quiero tirar mucho para que no lo veáis. O sea, para no levantar nada más de lo que está, pero de verdad que me da pena. Me da pena que esté así. Como digo, por un lado me da pena, pero por otro me da buena sensación porque es un libro que se ha leído muchas veces y que se ha disfrutado. Yo he hecho relectura de él 4 o 5 veces porque es un libro que me encanta. Y como digo, además lo he prestado. Así que este es el libro más viejo de mi estantería. Y luego, el color de Hufflepuff es el amarillo. Entonces os voy a nombrar aquí pues justo uno de mis libros favoritos, como en La sombra del viento, con otro de mis libros favoritos, que ya os he hablado de él por activa y por pasiva, que es El valle de los arcángeles, de Rafael Terradas Bultó. El amarillo a mí es un color que particularmente me encanta. Y este libro, no es que la portada a mí me parezca preciosísima, pero sí que me pareció muy llamativa, ¿vale? Entonces, ese amarillo tan llamativo, que a mí el amarillo es un color que me llama mucho la atención, pues hizo que acudiese a esta historia y que yo la disfrutase muchísimo. Sabéis que he sido muy pesada con este libro y que se ha convertido en uno de mis libros favoritos y que lo recomiendo 100%. Así que nada, para los que no lo sepáis todavía, leed El valle de los arcángeles, que no os vais a arrepentir. Es un libro protagonizado por una mala malísima. La protagonista es la mala de la historia y es un libro diferente en ese sentido, en el que la protagonista va a ser mala, y nos vamos a encontrar una historia de época en el que va a haber historias románticas, va a haber asesinatos, va a haber ficción histórica, nos va a llevar también a la Cuba colonial, donde todavía existía la esclavitud. Entonces hay un poco de todo, tenemos un poco de thriller, un poco de romántica, un poco de ficción histórica. Es un libro con muchos ingredientes que disfruté un montón. Y para quien no lo sepa, que bueno, me parece raro, he pasado de contaros de que iba La sombra del viento, dando por hecho que ya es demasiado conocido, pero bueno, yo lo recuerdo también. Y es una historia en la que nos vamos a ir a la Barcelona de los años 50 aproximadamente, al inicio de la historia, y nos vamos a encontrar con Daniel Semper, que el día de su 10º cumpleaños su padre lo va a llevar
a lo que se llama el cementerio de los libros olvidados. Y allí va a escoger un libro por su 10º cumpleaños, como digo, que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y qué historias le van a ocurrir a Daniel a consecuencia de tener ese libro entre sus manos. Estos son los 2 libros que yo he asociado con Hufflepuff. La siguiente casa de la que voy a hablaros, es Slytherin. Y la característica distintiva de los integrantes de esta casa es la ambición. Por lo tanto, nos pregunta el libro más caro de nuestras estanterías. Vale. Tengo pocos libros que se pasen de la media de los 20 euros o 20 y pocos que pueden costar los libros quizá más extensos o de tapa dura, etcétera. Es que estoy mirando por si acaso me he equivocado a las estanterías y tengo alguno que sea edición coleccionista o quizá una edición más especial, pero es que los que tengo así los he cogido en ofertas y tampoco han sido excesivamente caros. Porque han sido ofertas. Entonces os voy a hablar de uno que sí que es un libro más particular, es un libro diferente y que me regalaron y que yo lo he visto muy poco por redes sociales y que lo tengo aquí y lo tengo pendiente de leer. Es Los archivos de Van Helsing. Es una edición bastante particular donde nos va a hablar de la genealogía de la familia de Van Helsing y de, bueno, cómo a lo largo de diferentes épocas han estado luchando siempre en contra, pues, de los vampiros, intentando que no perdurasen, ¿no? A pesar de ser inmortales. Entonces, es una edición muy cuidada, como veis, la portada es así, para mí bastante atrayente por la temática que tiene, ¿vale? Y por dentro también es muy muy chulo. Los inicios de capítulo también tienen... Bueno, antes de llegar a los inicios os voy a enseñar más cosas porque es que cada página que pasas en este libro... bueno, aquí veis lo mismo que aquí en la portada, pero en la primera página a papel. Todo muy cuidado, todo detalle, alguna que otra ilustración. Y bueno, ya que he llegado, pues así son los inicios de capítulo. Es un libro especial, es un libro particular y yo creo que puede ser de los más caros que tengo en mi estantería. Y ahora el color de esta casa pues es el verde, como sabéis, y os voy a hablar de un libro que no tiene nada que ver con... Bueno, es que conforme lo iba a decir me he arrepentido. Os voy a hablar de este libro que es El baile de las luciérnagas de Kristin Hannah. Es una historia que yo disfruté muchísimo, es de mis libros favoritos de la autora. Es un libro muy bonito, pero a la vez muy duro. Y la verdad que aquí hay... hemos dicho que la ambición es la característica de las personas que integran la casa de Slytherin. Y quizá que haya un personaje que pueda tener una ambición más desmedida que una de las 2 protagonistas que hay. Que no sabemos si va a ser bueno o malo, ¿vale? Yo os dejo que lo descubráis, pero es un libro que yo disfruté muchísimo. El libro verde lo he escogido por eso, pero ahora pensando un poco en el tema en la palabra ambición y pensando en la historia que contiene este libro, creo que podría también tenerse en cuenta, pues, como digo, que hay un personaje que quizá podría encajar también un poco con esa característica. No a niveles de todos los personajes de Slytherin, como nosotros nos acordamos de las personalidades que tienen en los libros de Harry Potter y en las películas, porque no van por ahí, ¿vale? Pero sí en otro sentido de la ambición, ¿vale? Así que nada, yo os lo recomiendo mucho. Nos vamos a encontrar aquí la historia de 2 amigas a lo largo de los años, desde que se conocen en la adolescencia hasta que, bueno, van creciendo, su juventud, su vida adulta, y vamos a ver qué es lo que le va pasando, qué camino elige cada una de ellas y cómo lo van afrontando entre ellas 2. Así que nada, de verdad, si no habéis leído Kristin Hannah, yo lo sigo recomendando mucho y este libro, de verdad, más. Y ya por último, la casa Ravenclaw es la que falta y la característica de los integrantes de esta casa es la inteligencia. Por lo tanto, aquí tengo que nombrar un libro que nos gustase, pero que
requería de toda nuestra atención, de nuestros 5 sentidos y de estar al 100% concentrados para entender y que no se nos escapase ningún detalle de la historia que nos estaba contando. Yo aquí os voy a hablar de La mujer de blanco de Wilkie Collins, que es la novela precursora de las novelas de misterio, de las novelas policíacas. Y de verdad que es un libro que disfruté mucho porque es una historia que me gustó y me sorprendió, pero que requería de toda mi concentración porque la narración es bastante adornada y aunque conforme vas avanzando en la historia te acostumbras a ese tipo de narración, sí es verdad que requiere de toda tu atención. Es un libro complejo de leer, no que sea complicado y que no se entienda ni nada de eso, porque vuelvo a repetir, una vez que te haces al estilo de narración, te acostumbras y ya vas leyendo más rápido, pero sí es verdad que requiere de toda tu atención y de toda tu concentración. No es un libro ligero, no es un libro que puedas leer pues rápidamente. Además es un tocho bastante interesante, tiene 700 páginas aproximadamente, creo recordar, 698, y me pasó eso. Es un libro que disfruté, pero que de verdad pues fue complicado en ese sentido, que requería de toda mi atención. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer justo antes de ir a dormir y entre semana, los días que estaba más cansada, yo leía 2 páginas y decía, no me he enterado de lo que he leído, porque el cansancio hacía mella, pero quizás estoy leyendo un libro más fácil y avanzo con él, no pasa nada. Pero con este es que no podía, o sea, lo dejaba para los fines de semana, un día que estuviera más descansada para avanzar con él, porque es que no me costaba avanzar con él cuando estaba realmente cansada, porque requiere al 100% de tu atención, ¿vale? Y ahora, de color azul, Ravenclaw ya sabéis que es azul, pues de color azul el libro que yo he elegido es este, que es la verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dicker. Es un libro que igual, como es uno de mis favoritos, pues ya como que no lo saco mucho, lo saco siempre en libros de favoritos o cosas así, y me da pena por ello, la verdad. Pero bueno, así que he aprovechado que es azul y sacarlo aquí nuevamente. Es un libro que me sorprendió mucho, que me gustó un montón, que habla de escritores, que habla de libros, que llegó un momento en la historia en la que dije, el autor me ha engañado. Me encanta cuando tengo esa sensación de llegar y leer algo y decir, no he podido leer lo que he leído, creo que lo he leído mal, voy a volver a leerlo y decir, no puede ser, o sea, no he leído esto a lo largo de, voy a decir un número, las 200 páginas anteriores. Y te dan ganas de volver a empezar para ver si verdaderamente es que se te han escapado a ti ciertos detalles con los que el autor ahora pues te ha llegado a sorprender y te da un motivo que le da una vuelta de tuerca a la historia y pues eso te sorprende. Bueno, pues aquí pasa, hay un punto en el libro en el que te hace así, boom, y yo me quedé súper sorprendida y la verdad esa sensación en los libros a mí me encanta, me pasa muy pocas veces y yo la disfruto muchísimo. Si no habéis leído La verdad sobre el caso Harry Quebert, de verdad, hacedlo porque a mí me encantó. Yo sé que es un libro quizá más denso que otros thrillers que se leen de forma más ágil, pero para mí fue una historia que merece mucho la pena. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. En realidad no sé si tiene opción a nominar al hacer este vídeo. Pero bueno, si María me ha nominado a mí, entiendo que sí. Así que yo voy a nominar a 2 personas que no sé si lo han hecho, pero que me gustaría que lo hicieran. Una es Carmen, del canal Moonbooks, y otra es Lau, del canal Lau by the Sea, que sé que a ella también le gusta bastante Harry Potter. Y si no lo ha hecho todavía, porque no sé en qué momento vais a ver este vídeo, pues para que lo haga también. Y ahora ya sí que sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like y nos vemos en el siguiente. Un beso.